Bienvenidos a Detrás de la Mentira. Por motivos de privacidad, los nombres y algunos detalles de esta historia han sido modificados. Los hechos han sido adaptados únicamente para proteger la identidad de las personas involucradas. Detrás de cada mentira hay una verdad esperando salir a la luz. Esta es una de esas historias. Comencemos. Detrás de la mentira. Bienvenidos a un nuevo episodio de Detrás de la Mentira. Por motivos de privacidad, los nombres y algunos detalles de esta historia han sido modificados. Los hechos han sido adaptados únicamente para proteger la identidad de las personas involucradas. Detrás de cada mentira hay una verdad esperando salir a la luz. Y esta es una de esas historias. Hoy nos acompaña Elena, nombre ficticio. Hace 2 años, su marido le hizo creer que tenía cáncer. Durante ese tiempo, Elena vendió sus pertenencias, pidió préstamos y convenció a su familia de entregar miles de euros para intentar salvarle la vida. Pero un día descubrió que aquella enfermedad nunca había existido. Elena, gracias por estar hoy con nosotros. Gracias a usted, Clara. Si alguien me hubiera contado esta historia hace unos años, probablemente tampoco la habría creído, porque hay mentiras que parecen imposibles, y aún así ocurren. Todavía recuerdo el día en que Javier llegó a casa con un sobre blanco en la mano. Entró en silencio, no me dio un beso, no dijo absolutamente nada, se sentó frente a mí y dejó aquel sobre encima de la mesa. Me miró con los ojos llenos de lágrimas y solo fue capaz de decir: «Necesito que seas fuerte». Abrí el sobre. Dentro había unos análisis médicos y una palabra que jamás pensé que leería junto al nombre del hombre con el que compartía mi vida. Cáncer. Sentí que el aire desaparecía. No podía hablar, no podía llorar. Solo recuerdo levantarme para abrazarlo y repetirle una y otra vez que íbamos a superar aquello juntos. Nunca imaginé que aquel abrazo era el comienzo de la mentira más grande de mi vida. Imagino que a partir de ese momento, vuestra vida cambió por completo. ¿Cómo eran esos primeros días? Fueron días de muchísimo miedo. Todo ocurrió muy deprisa. Consultas, pruebas, llamadas, medicación. Cada conversación terminaba hablando de hospitales, de tratamientos, de dinero. Javier intentaba mantenerse fuerte delante de mí, pero había noches en las que lo escuchaba llorar cuando pensaba que yo ya estaba dormida. Y cada vez que lo oía, sentía que el corazón se me rompía un poco más. Los médicos, según él, le habían recomendado empezar un tratamiento privado cuanto antes. Decían que esperar demasiado podía reducir mucho las posibilidades de éxito. Recuerdo que una noche me tomó de la mano y me dijo algo que todavía hoy sigue resonando en mi cabeza. No quiero morir sin haber luchado. Después de escuchar esas palabras, dejé de pensar en el dinero. Solo quería salvar a mi marido. Y fue precisamente en ese momento cuando empecé a tomar decisiones que jamás imaginé que terminarían destruyendo mi vida. Elena, cuando una persona recibe una noticia así, deja de pensar con la cabeza y empiezas a actuar con el corazón. ¿Hasta dónde llegaste por intentar salvar a Javier? Hasta mucho más lejos de lo que jamás imaginé. Al principio, los gastos parecían normales. Consultas privadas, medicamentos, algunas pruebas. Pero cada semana aparecía algo nuevo. Siempre había una urgencia, un tratamiento diferente, una prueba que, según él, no podía esperar. Yo no dudaba, simplemente pagaba. Recuerdo perfectamente el día que vendí mi coche. Era el primer coche que había comprado con mi propio dinero. Había trabajado muchos años para conseguirlo. Cuando entregué las llaves, pensé que estaba perdiendo un coche. Nunca imaginé que también estaba empezando a perder mi tranquilidad. Después utilicé todos mis ahorros y cuando ya no fue suficiente, pedí un préstamo. Pensé que el dinero podía recuperarse. La vida de mi marido, no. Cuando ya no nos quedaba prácticamente nada, empezamos a pedir ayuda a la familia. Mis padres nos dieron parte de sus ahorros. Mi hermano hizo una transferencia sin hacer una sola pregunta. Incluso algunos amigos organizaron una colecta para ayudarnos. Todos querían salvar a Javier. Todos creían que estaban haciendo lo correcto. Y yo también. Hay un recuerdo que todavía me duele muchísimo. Una noche estábamos cenando. Javier apenas tocó la comida. Se quedó mirando el plato durante varios segundos. Después levantó la vista y me dijo:
Si algún día esto sale mal, quiero que sepas que has sido lo mejor que me ha pasado en la vida. Me levanté, lo abracé muy fuerte y los dos terminamos llorando. Durante mucho tiempo, ese fue el recuerdo más triste de mi vida. Hoy es el más doloroso, porque ahora sé que, mientras yo lloraba abrazándolo, él ya conocía toda la verdad. Hay algo que me llama mucho la atención, Elena. Con todo lo que estabais viviendo, ¿nunca hubo un momento en el que pensaras que algo no encajaba? Durante mucho tiempo me hice esa misma pregunta. Pensaba que había sido demasiado ingenua, pero con el tiempo entendí que no fue ingenuidad, fue confianza. Cuando amas de verdad a una persona, no le pides pruebas de cada cosa que te dice. No imaginas que alguien pueda inventarse una enfermedad. Por eso nunca sospeché, aunque, mirando atrás, sí había pequeños detalles. Detalles que en aquel momento parecían completamente normales. Javier nunca quería que lo acompañara a las consultas. Siempre tenía una excusa. Me decía que la consulta sería muy rápida, que prefería verme descansando, que el hospital estaba lleno y no tenía sentido que los dos perdiéramos la mañana. Incluso había días en los que salía de casa muy temprano diciendo que tenía tratamiento. Y volvía muchas horas después, cansado, en silencio. Yo lo veía así, y lo único que quería era cuidarlo. Hasta que una tarde ocurrió algo que cambió por completo mi forma de ver las cosas. Un detalle tan pequeño que cualquier otra persona habría pasado por alto. Pero aquel detalle terminó derrumbando la mentira que llevaba casi 2 años creyendo. Elena, al terminar la parte anterior dijiste que hubo un pequeño detalle que terminó cambiándolo todo. ¿Qué fue exactamente lo que ocurrió? Fue algo que, en aquel momento, no le di demasiada importancia. Una llamada que duró menos de 30 segundos. Era un número que no conocía. Estuve a punto de no contestar, pero lo hice. Al otro lado había una mujer. Su voz sonaba tranquila, como si hubiera ensayado muchas veces lo que iba a decir. Lo primero que me preguntó fue: ¿eres la esposa de Javier? Le respondí que sí. Hubo unos segundos de silencio, y entonces dijo una frase que jamás he podido olvidar. Sé que no me conoces, pero si de verdad quieres ayudar a tu marido, deja de creer todo lo que te está diciendo. Me quedé completamente paralizada. Intenté preguntarle quién era, cómo conocía a Javier, qué estaba intentando decirme. Pero antes de colgar, solo añadió una última frase. Ve al hospital donde dice que está recibiendo el tratamiento y pregunta por él. Después, la llamada terminó. No volvió a llamar nunca más. Aquella noche apenas pude dormir. Intentaba convencerme de que todo era una broma, que alguien quería hacer daño a Javier, que no tenía sentido desconfiar del hombre con el que llevaba tantos años. Pero había algo dentro de mí que no me dejaba estar tranquila. A la mañana siguiente, Javier salió de casa muy temprano. Me dijo que tenía otra sesión de tratamiento. Me dio un beso. Me dijo que volvería sobre las 5 de la tarde. Esperé unos 20 minutos. Cogí las llaves del coche de mi padre y conduje hasta el hospital. Durante todo el camino me repetía que estaba haciendo el ridículo, que seguramente todo tenía una explicación, que cuando llegara me sentiría avergonzada por haber dudado de él. Entré por la puerta principal, respiré hondo y me acerqué al mostrador de información. La recepcionista me sonrió. Le dije: «Buenos días. Mi marido se llama Javier. Está recibiendo tratamiento aquí. Solo quería saber si ya ha terminado la sesión». La mujer comenzó a buscar en el ordenador. Pasaron unos segundos. Volvió a escribir. Consultó otra pantalla. Frunció ligeramente el ceño y levantó la vista. «Perdone, ¿está segura de que es este hospital?». Le respondí que sí. Incluso le enseñé una fotografía de Javier. Ella volvió a buscar. Otra vez. Y otra. Hasta que finalmente negó con la cabeza. «Lo siento. No tenemos registrado a ningún paciente con ese nombre». En ese instante sentí que el corazón se me paraba. Pensé que debía tratarse de un error. Le pregunté si podía estar registrado con otro médico, con otro especialista, con otro número de historia clínica. Ella volvió a comprobarlo todo y volvió a negar con la cabeza. «Señora, su marido nunca ha sido paciente de este hospital». Salí del edificio completamente desorientada. No lloré, no grité, ni siquiera sabía qué pensar. Pero mientras caminaba hacia el aparcamiento,
Recordé algo que, hasta ese momento, había pasado completamente por alto. Y fue entonces cuando empecé a comprender que aquella mentira era mucho más grande de lo que jamás habría imaginado. Elena, cuando saliste de aquel hospital, ya sabías que Javier te había mentido, pero todavía no sabías por qué. ¿Cómo descubriste toda la verdad? Durante las horas siguientes apenas pude pensar. Conduje hasta casa sin recordar siquiera el camino. No quería enfrentarme a Javier. Necesitaba entender qué estaba ocurriendo antes de hacer una sola pregunta. Esperé a que saliera de casa al día siguiente. Y por primera vez en casi 10 años, entré en su despacho. Nunca había sentido la necesidad de revisar sus cosas. Siempre había confiado plenamente en él, pero aquel día ya no confiaba en nada. Empecé abriendo un cajón. Solo encontré facturas, papeles antiguos, recibos. Nada que explicara lo que estaba pasando. Abrí el segundo cajón. Había varias carpetas perfectamente ordenadas. Una de ellas estaba marcada con una simple etiqueta: personal. La abrí. Dentro encontré varias copias de los informes médicos que yo ya conocía, pero había algo extraño. Todos estaban impresos en hojas diferentes, con formatos distintos, logotipos que no coincidían, firmas completamente diferentes entre sí. Cuanto más los observaba, más evidente resultaba que algo no estaba bien. Fue entonces cuando decidí buscar el nombre del médico que aparecía en uno de los informes. Entré en la página oficial del hospital. Busqué su nombre. No existía. Probé con otro. Tampoco. Uno tras otro. Ninguno trabajaba allí. En ese momento comprendí algo que me dejó completamente helada. No solo me había mentido, había fabricado cada una de aquellas pruebas, pero todavía quedaba una pregunta. Si nunca había estado enfermo, ¿dónde había ido todo el dinero? Seguí buscando. En la parte inferior del cajón encontré una carpeta negra mucho más pequeña. No tenía ninguna etiqueta. Cuando la abrí, todo empezó a encajar. Había extractos bancarios, transferencias, movimientos de dinero y varios recibos con nombres de empresas que nunca había visto. Al principio pensé que serían inversiones, pero uno de los recibos llamó especialmente mi atención. Entré en internet, escribí el nombre de aquella empresa y descubrí que pertenecía a una plataforma de apuestas deportivas. Seguí revisando la carpeta. Había decenas de movimientos similares: ingresos, pérdidas, nuevos depósitos, más apuestas, durante meses, todo el dinero que habíamos reunido, todo lo que había vendido, todo lo que mi familia nos había entregado. Había terminado allí, en una pantalla, apostado partido tras partido. Recuerdo sentarme en el suelo. No lloraba, ni siquiera podía hacerlo. Solo miraba aquellos papeles intentando entender cómo la persona con la que había compartido media vida había sido capaz de construir una mentira tan grande, pero todavía faltaba conocer una última respuesta. Y esa respuesta solo podía dármela Javier. Elena, después de descubrir que los informes eran falsos, que los médicos no existían y que el dinero había desaparecido, imagino que ya no había ninguna duda. ¿Qué ocurrió cuando Javier llegó a casa? Recuerdo que me senté en el salón, apagué el teléfono, apagué la televisión y esperé. Nunca un reloj había avanzado tan despacio. Cuando escuché la llave en la puerta, sentí que mi vida iba a cambiar para siempre. Javier entró como cualquier otro día. Me sonrió, me preguntó cómo estaba, y por un instante pensé en fingir que no sabía nada, pero ya no podía. Le pedí que se sentara. Al principio sonrió. Pensó que quería hablar de cualquier cosa. Entonces coloqué sobre la mesa la carpeta con todos los documentos, los informes médicos, los extractos bancarios, los recibos de las apuestas y la búsqueda del hospital. Su expresión cambió por completo. No dijo una sola palabra, solo miraba aquellos papeles. Después levantó la cabeza y comprendió que todo había terminado. Le hice una única pregunta: ¿por qué? Durante varios segundos no respondió. Después bajó la mirada y empezó a llorar. Me confesó que todo había comenzado casi 2 años antes. Había perdido una gran cantidad de dinero apostando. Pensó que podría recuperarlo, pero cada vez perdía más, y cuando ya no pudo seguir ocultándolo, inventó la enfermedad. Creía que sería solo durante unas semanas. Solo necesitaba tiempo, pero la mentira empezó a crecer, y cada mentira necesitaba otra aún más grande para seguir viva. Mientras hablaba, yo apenas lo escuchaba.
Solo pensaba en mis padres, en mi hermano, en todas las personas que habían confiado en él, y comprendí que el dinero nunca había sido lo peor. Lo peor fue descubrir que había utilizado el amor como la herramienta perfecta para engañarme. Aquella misma noche hice la maleta, me fui de casa y nunca volví. Los meses siguientes fueron muy difíciles. Tuve que empezar prácticamente desde cero, pagar deudas, recuperar la confianza, aprender a vivir otra vez. Pero con el tiempo, entendí algo muy importante. No perdí 2 años de mi vida, perdí 2 años creyendo en la persona equivocada. Y eso es muy diferente. Después de todo lo que viviste, si hoy tuvieras delante a alguien que sospecha que algo no encaja en su relación, ¿qué le dirías? Le diría que escuchar su intuición nunca es una traición, que hacer preguntas no destruye una relación. Lo que la destruye son las mentiras. A veces creemos que el amor consiste en confiar ciegamente, pero el amor sano nunca necesita esconder pruebas, nunca necesita inventar enfermedades, nunca necesita manipular el miedo. Si algo aprendí de toda esta historia, es que la verdad siempre termina encontrando una grieta por la que salir. Y, aunque duela, es mejor enfrentarse a una verdad que vivir toda una vida dentro de una mentira. Elena, gracias por confiar en nosotros y por haber tenido el valor de compartir una historia tan personal. Historias como la tuya nos recuerdan que, detrás de muchas apariencias, pueden esconderse las mentiras más difíciles de descubrir. Si este caso te hizo reflexionar o crees que puede ayudar a alguien más, apóyanos suscribiéndote al canal. Cada semana investigaremos un nuevo caso, una nueva historia y una nueva mentira que merece ser contada. Y ahora queremos saber tu opinión. ¿En qué momento empezaste tú a sospechar que Javier estaba mintiendo? Te leemos en los comentarios. Yo soy Clara y esto fue Detrás de la Mentira. Nos vemos en el próximo caso.